Hola, hola, muy buenos días, noches, tardes. Bienvenidos a un episodio más de Trascendencia en Acción. Soy la doctora Xochitl Yadira y pues como siempre es un gusto tener a mis invitados de honor, así que hoy tengo conmigo una amiga muy querida que ya se nos estaba haciendo tarde, de que ya teníamos mucho tiempo, pero como acá la señorita anda de businesswoman y súper requerida, gracias por estar aquí conmigo, mi amiga Taime. Gracias por tenerme. Feliz de estar aquí. Un placer, un placer. Bueno, pues para la gente que no te conoce, dinos un poquito tu nombre, de dónde eres, cuánto tienes aquí en Milwaukee, por qué Milwaukee, siempre pregunto. Sí, a ver, he estado en Milwaukee por 20 años, mi nombre es Taime, este es mi nuevo hogar, pero soy de Venezuela. Venezolana, me crié en Valencia, pero soy de un estado que se llama Falcón, así que bueno, diría que soy costeña. ¿Por qué Milwaukee? Por 2 años antes de llegar aquí a Milwaukee, viajé muchísimo. Florida, Pittsburgh, Nashville, St. Louis, y no me encontraba. Y vine a visitar un amigo que tenía de St. Louis, que era de acá. Y cuando lo vine a visitar, wow, ¿Te enamoraste de Milwaukee? Sí. ¿Veniste durante el frío? Era otoño. Ok. Y bueno, ya después cuando comenzó el frío dije, oh my God, ¿qué he hecho? ¿Te arrepentiste o no? Sí, pero creo que lo más bonito, yo creo que necesito estar cerca de un cuerpo de agua. Y creo que el lago era lo que más similar se parecía de donde vengo. Y lo otro que me gustaba mucho es que la gente es muy chévere, muy linda. Sí. Entonces, nada, aquí senté raíces y yo creo que cada vez se vuelven más y más profundas. Sí, pues tenemos nosotros el gusto de que la mitad de esa estadía nos hemos conocido. Mucha gente a lo mejor no sabe, pero tú y yo nos conocemos más de 10 años. Y hoy precisamente estaba reflexionando que me estaba preparando para el episodio y dije, wow, nuestra historia de nuestra amistad, cómo empezó. En aquel tiempo, pues tú estabas en tu carrera corporativa. Sí. Platícanos un poquito de tu formación, cómo llegaste a esa carrera que estudiaste cuando te mudaste de Venezuela para acá. Wow. Mira, es que han sido tantas cosas. Yo siento que he vivido tantas vidas. Cuando llegué acá comencé en ventas, que era lo que hacía desde que tenía 14 años. Yo iba al liceo y recuerdo que quería ser independiente, no me gustaba pedirle plata a mi papá. Y empecé a vender en el centro comercial ropa. Entonces, bueno, cuando llegué aquí eso fue lo que estaba haciendo inmediatamente. Y vine a visitar a mi mamá, ella era la que vivía acá. Cuando me independizo, mi mamá insistía que tenía que estudiar algo. Y yo por quitarme eso de encima, por complacer a mi mamá, porque en aquel entonces yo no creía mucho en los estudios, lo cual era ignorancia pura. Sí. Terminé tomando una carrera de marketing, pero en aquel entonces lo que podía pagarme, porque me estaba pagando yo los estudios, era una carrera técnica en MITC, lo cual fue increíble. Me encantó mucho la formación allí y allí es donde me enamoro de los estudios. Entonces, bueno, en aquel entonces trabajaba en un banco, salí de ventas a... Bueno, esto era un poco más corporativo, pero todavía era ventas y servicios al cliente. Que ya es lo aquí que, en Milwaukee. Ya aquí en Milwaukee, sí. Sí, porque cuando me mudo a Milwaukee tuve que dejar mi trabajo de ventas. Era un trabajo independiente, vendiendo productos de uñas. Ok. Y que ahí fue donde dejé de comerme las uñas. Ya que descubrí. Y gracias a eso ya hoy en día tengo uñas decentes. Después llegué acá y recuerdo que busqué trabajo como por 3 semanas y nada. Porque eso fue así, o sea, empaqué y me mudé, ¿no? Sí. Y conseguí trabajo en una perfumería y bueno, ya cuando empecé a estudiar me cambié al banco. Y me encantó. Allí conocí a una mujer increíble que era mi jefa. Ella me entrenó y después tuve que ir a la locación donde había sido... Porque ellos iban a abrir un branch nuevo, una locación nueva, y yo era para esa nueva branch. Okay. Pero cuando ya me fui, que ya estaba entrenada, decidí volver con esta señora, que por cierto estaba en Pewaukee, vivía lejísimos de donde yo vivía.
pero era una tremenda mujer, o sea, la admiraba, me exigía un montón, pero con mucho amor. Sí. Entonces, bueno, así comenzó todo. Y bueno, ya cuando me iba a graduar, yo dije, wow, ¿qué voy a hacer? Porque ahí ya sabía, ya nadie me estaba exigiendo. Creo que mi mamá fue muy inteligente en eso, ella es intensa. Sí, sí. Todas las mamás pero somos intensas. Sí, es verdad, porque ahora yo soy intensa con mis cosas también. Y bueno, se lo agradezco de corazón porque allí descubrí, creo que cuando uno va en el liceo, antes de hasta una carrera que uno paga, uno lo ve así como, ay, qué pereza, que no me gusta, porque estamos estudiando cosas que tal vez no estamos con tanto interés. Pero sentí que una vez que yo pude elegir qué era lo que quería, cambió todo. Sí. Entonces, bueno, ya después de ahí me cambié a business, que fue muy corta esa carrera, porque ya después ahí me postulé para ser contractor, o un contratista a JCI. Estaban haciendo una transformación financiera entre Latinoamérica y US. Y nada, apliqué por la posición y conocí la próxima mujer increíble en mi vida, que se llama Verónica. La primera mujer, su nombre es Karen. La quiero muchísimo. Y bueno, ya después con Verónica, bueno, hablamos y quedé en la posición. Y ahí fue como, digamos, puse mi pie por primera vez en lo que era el mundo corporativo, pero ya a nivel internacional, ¿no? Sí. O transnacional. Sí, era una compañía global. Era una compañía global y recuerdo que me esmeré muchísimo durante esa época, porque sí quería que me contrataran como empleada fija. Estaba sorprendida en cómo todo funcionaba. Sí extrañaba un poco la interacción de servicio al cliente, pero me facilitó hacer muchas amistades. Sí. Y bueno, a través de eso, bueno, ya después pasa el tiempo, termina el proyecto y sí quedo ya como empleada corporativa en el equipo de finanzas. Y bueno, eso también fue una experiencia increíble. Conocí muy buenas amigas y allí fue donde entonces terminé aplicando por Unidos, que era el grupo de latinos que representaba a los latinos en la compañía. Sí. Pero yo no sé si te acuerdas de esta historia, pero yo inicialmente iba a aplicar por la silla de finanzas. Y por error yo termino mandando, por no sé qué pasó, pero puse la silla de presidencia. Sí, me acuerdo muy bien. Y te llamo y te digo, no, yo no quise hacer eso. Y dijiste, vamos a hablar, Sí, hablemos. Y bueno, ahí conocí la tercera mujer grandiosa que he conocido. Ay. Porque en verdad, yo creo que en toda esa época en la perfumería, en el banco, siempre las personas con las que trabajaba me querían poner en una posición de liderazgo y yo no quería. Sí. Yo siempre quería estar era con mi equipo, ser parte del equipo, más no encima de ellos, ¿no? O no encima, pero dirigiendo al grupo. Es que a veces pasa así, ¿no? En nuestras carreras siempre lo he platicado mucho y pues lo que dices, a veces hay personas que miran más el potencial en ti que en tú mismo y uno quizás por culturalmente tiende a ser muy de me lo tengo que ganar o todavía no estoy lista o no es mi momento, o quizás ahorita no, o quiero aprender un poquito más. Y uno se empieza a dar estas versiones en la cabeza y a veces necesita uno que alguien más culturalmente fuera de lo que uno conoce venga y te dé ese empujoncito, porque tú y yo lo platicamos. Digo, a mí me pasó igual. Cuando yo, me acuerdo, entré al mundo corporativo, o sea, yo no tenía aspiraciones porque no conocía más de. Para mí era ya un privilegio estar en el mundo corporativo y pues sí, traía mucho la mentalidad de que voy a trabajar muy duro para que me reconozcan y me promuevan. Sí. No era de saber de qué significa crear y fomentar relaciones, exigir lo que realmente es lo correcto para ti basado en lo que tú conoces, lo que tú sabes. Todos esos estigmas que a veces traemos, no tan solo como mujeres, pero aparte culturalmente. Y sí, o sea, me acuerdo muy claramente de eso. Y precisamente era porque estábamos haciendo cambio en aquel tiempo.
yo era la presidenta y todo nuestro equipo, como la compañía estaba haciendo una transformación, Sí. literalmente todo mi equipo de liderazgo lo perdí y teníamos que hacer la regeneración del equipo nuevo porque muchos o se habían cambiado de posición o ya no estaban con la compañía. Entonces era el tiempo de renovar. Entonces teníamos todas las posiciones abiertas y estábamos haciendo el proceso de reclutamiento para entrevistar quiénes iban a quedar con ese puesto. Entonces me acuerdo cuando tú me marcas y me dices y yo, no, espérame. Y nos sentamos y platicamos y todo así de que me acuerdo Estaba que me dices, muerta del miedo. Sí, todo así de que no. Y yo, pero a ver, tienes mucho poder. Lo único que me acuerdo que sí te dije clarito, yo estaba igual, porque a mí cuando me nominó Homero, él fue el que era el presidente que estaba antes que yo, y él me dijo, es que tú vas a ser perfecta para esto. Y yo, no, espérame, es que yo nunca he liderado un grupo así, y aparte es una compañía global, y pues estar al frente de una organización, lo que se le llama ser líder, sin que nadie se reporte a ti, porque es una organización, es lo que ahora se llaman los Employees Resource Groups o los Business Resource Groups, que son el grupo de empleados dentro de una organización, y es todo voluntario. Claro. Entonces es lo más difícil. Digo, ahora que ya somos líderes, ya sabemos lo difícil que es ser líder de un grupo comunitario. Entonces la verdad era muy algo así de que, híjole, ahora me recuerdo y digo, ¿cómo lo hicimos? Pero qué padre que te dices esa oportunidad, porque a raíz de eso creo que abriste puertas a otra fase de tú como líder, de creer, de aventarte y de confiar que tenías todo lo que tenías para realmente ser una buena líder y poner el paso y marcar el paso de que no teníamos que ser las únicas mujeres. O sea, se abrió el camino a muchas oportunidades. Sí, yo creo que fue como... Estoy de acuerdo en que a veces pensamos que tenemos que estar listos y a veces es que tenemos que desarrollar el músculo. Sí. Y esa fue como mi primera experiencia liderando y aprendí demasiado. Y no lo hice, o sea, no lo hice mal, pero tampoco lo hice re bien. Pero en ese no re bien aprendí un montón que se vino conmigo cuando decidí entonces llevar mi propia compañía. Sí. Y lo sigo puliendo, sigo aprendiendo, pero creo que era algo que siempre me andaba buscando y yo le hacía el quite. Sí. Pero le sacabas la vuelta, Taime. Le sacaba la vuelta. Pero creo que, otra vez, he tenido la suerte de tener mujeres muy importantes que siempre o han visto algo o me han exigido de alguna manera hacer ciertas cosas o han pedido de mí ciertas cosas. Y bueno, yo por respeto, amor, admiración, porque estas son personas que respeto, pues les he hecho caso. Y creo que eso es algo importante, reconocer a quién escucharle y a quién no. Sí. Porque definitivamente. Sí, porque definitivamente hay personas que han llegado con una opinión y hoy en día yo sé que, bueno, si esa persona no ha hecho lo que yo ando buscando hacer, pues entonces no es la persona correcta. Exacto. En aquel entonces no lo sabía, pero creo que mi intuición me guiaba a conectarme. Sí. En un nivel que pues hoy entiendo mejor. Y fue una tarea, o sea, si te pones a pensar, lo platicamos en muchas ocasiones porque era un reto. Estabas reconstruyendo un equipo de cero. Estabas en la mitad también de una reimaginación del branding también porque todo tenía que cambiar. A las dos compañías integrarse, todo lo que tú estabas heredando era como que olvida todo lo que estás heredando y empieza de nuevo. Entonces, Sí, recuerdo que hicimos las sesiones de misión, visión. Se tuvo que reestructurar todo. Sí, nada, como encontrar la manera de inspirar a cada silla que se hicieran las tareas que se tenía que hacer. No, y después encima de eso, pues también hubo una reestructura después en los departamentos que yo trabajaba. Sí. Entonces después en medio de una transición estaba yo también llevando esta transición. Entonces fueron momentos muy locos, pero conocí gente también increíble, líderes de la compañía que de verdad sirvieron de una mano de apoyo y nada. Fue una experiencia muy bonita y bastante de eso se vino conmigo. Sí. Así que yo siempre lo voy a recordar como algo muy bonito. Creo que la pieza que y no tenía que ver justamente con Unidos, porque siempre he pensado que tenemos que hacer algo adicional a nuestro trabajo. Yo creo que desde que tengo uso de razón siempre voluntariaba, hacía cosas en mi comunidad,
Nunca me quedaba tranquila. Ya está en nuestro ADN. Sí. Pero sí recuerdo que cuando finalmente, durante toda esta transición me convierto en contadora. Uh-huh. La que me contrató inicialmente me dijo, Taime, esto de los números se te da súper bien. Uh-huh. Porque estás estudiando negocio. Mira contabilidad porque creo que tienes algo allí. Y efectivamente, ya cuando empecé a estudiar contabilidad fue como que, o sea, había personas que estudiaban conmigo y se perdían de cierta manera. Y yo decía, ¿pero cómo? Sí. Y yo ven y te muestro. O sea, yo soy de esas personas, miro números y me bloqueo. Sí, yo definitivamente es algo de que algunas personas cliqueamos con ciertos temas. Es un don. Sí. O sea, por ejemplo, mi hermano me habla de ingeniería y a ellos sí, pues, sí. no. Sí. Pero él se le hace súper fácil, ¿no? Él siempre fue como muy entre esto. Es como cuando buscas y encuentras tu vocación. Sí, sí. Pero otra vez con guianza de otros. Sí. Porque yo creo que nunca hubiese dado con eso. Yo creo que la primera vez que tomé contabilidad, mi inglés no era el mejor de todos. Uh-huh. Porque yo iba a la escuela técnica e iba aprendiendo inglés al mismo tiempo. No era que era bilingüe full en ese entonces. Sí, porque ¿a qué edad llegaste aquí? Tenía 18. Sí. 18. Y es más difícil. Han sido 22 años, perdón, lo corrijo. Sí. 22. Han sido 20. Saca tus cuentas, no, me quedé en 20. Me sí, entonces me tocó aprender. Sí. Primero lo sabía hablar porque con la cuestión de las ventas lo podía hablar, pero ya el escribir y el leer era un poco diferente. Pero sí, o sea, bueno, entonces logro esta carrera de contable y llegué, digamos, al plan que yo había tenido de 5 años. Fue una cosa increíble, porque yo he sido mucho de escribir mis metas, de crear los vision boards. Eso me lo dijo una compañera cuando trabajaba en lo de las ventas. Y yo decía, un vision board. Y ella, sí, pon todo lo que tú quieras, pon todo lo que tú quieras. No me cabía. Hasta el sol de hoy no me cabe, no, esos son los sueños. Y cuando llegué allí, a la posición que yo quería, que era como contadora de una línea de negocios, no era lo que yo esperaba. Claro. O sea, el trabajo me encantaba, pero mi día a día no era lo que yo estaba acostumbrada. Claro. Y más se tocó porque estábamos en la transición de una transformación gigante global entre dos compañías. O sea, de por sí es una carrera muy difícil por todo el clima político independientemente, o sea, no política gubernamental, pero política interna. Dentro de interna de las organizaciones. Y aquí estabas lidiando con dos. Entonces todo eso, y tú en medio de una transición de estar aprendiendo, o sea, no me puedo imaginar qué locura ha de haber sido eso. Sí, pero creo que fue necesario. Uh-huh. Porque allí es donde entonces me llega la oportunidad de decidir, ¿quiero seguir este camino? Uh-huh. O quiero ir a intentar algo diferente. Uh-huh. Que en ese entonces, pues mi pareja ya llevaba tiempo proponiéndome comenzar algo juntos. Y pues recuerdo que lo que me dije fue, bueno, todo el mundo necesita una contadora. En el peor de los casos, tengo un plan B, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, me armé de valor. Hice la transición. Me costó un montón dejar unidos. Y bueno, ahí comenzó otra etapa de mi vida que yo digo que fue muy diferente. Porque sí tuve como un cultural shock. Sí. De haber venido de algo corporativo, de haber crecido poco a poco y de repente a correr un negocio y tener que hacerlo todo tú al principio. Sí. Entonces fue un aprendizaje completamente nuevo. Y yo me acuerdo que en uno de tus últimos días, creo que nos tomamos un cafecito o lonche, no me acuerdo, y me estabas platicando porque estaba en la reestructuración y creo que yo me fui antes que tú, porque mi proyecto terminaba y a mí me dieron a elegir, ¿te quedas o te vas? Claro. Y yo me acuerdo que yo me tomé 6 meses para decidir porque o sea, te entiendo, para mí era como que yo estaba en la cima de mi carrera corporativa, me estaba yendo súper bien, o sea, tenía posición de líder y para mí era una promoción quedarme, pero querían que viajara mucho más. Y pues en ese tiempo mi más chiquito tenía apenas 1 año de nacido. Sí, recuerdo. Y yo decía, no, es que, o sea, ¿cómo? Y me acuerdo que nos sentamos y yo te dije, no, creo que sí voy a agarrar mi paquete y yo me voy, creo que voy a elegir tal fecha. Y tú me comentaste, pues es que también en mi departamento ya va a pasar pronto.
Y me acuerdo que me dices, no sé cuándo, pero ya nos avisaron. Entonces yo me voy de la compañía primero y me acuerdo que me estabas platicando porque yo te decía, ¿qué piensas hacer? Porque yo te decía, en ese tiempo también mi esposo tenía su compañía de pest control. Yes. Y yo me acuerdo que te dije, pues yo creo que me voy a salir y le voy a ayudar con la compañía en lo que encuentro algo y me voy a tomar mi tiempo. Y yo me salí, me fui. Y yo me acuerdo que tú me dijiste, yo traigo por ahí un plan y me empezaste a platicar como que tu idea, no sé todavía, pero algo de paint and sip o algo así. Y yo me acuerdo que te decía, ay amiga, hazlo, mira, casi eso no se da ahorita y entre latinos y todo. Y pues ya me salí y perdimos un poco la conexión. ¿Sí? Okay. Y creo que a los, si no me recuerdo, 4 o 5 meses te toca a ti la reestructura de tu depa. Sí, creo que fueron 9 meses, porque fíjate que ellos habían dicho que la transición iba a pasar en 7 meses, 6 meses. Después la extendieron. Y literalmente de 400 y tantos empleados que éramos, quedaron 4. Sí. Y una de esas era yo. Era una locura. Es que era una locura. Y una de esas era yo, porque entonces era primero, ellos transicionaban lo que era cuentas por pagar, cuentas por recibir, después collections y ya después el accounting team, el equipo contable, y yo era parte de ese equipo. Y recuerdo que al final sí me terminan diciendo, Taime, te quedarías. Porque se dieron cuenta que habían perdido como mucho conocimiento de los procesos y ya todo el mundo se había ido. Sí. Y yo llevaba uno de los programas más arcaicos que había ya, que por cierto lo amaba. Es que me gusta sufrir a veces. No, mentira, yo no me gusta sufrir. Toco madera. Claro. Entonces, nada, me dijeron, Taime, no tenemos a alguien que se conozca este sistema, quédate. Y ahí fue donde dije, no, en verdad tengo que salirme. Porque ya estaba el farmhouse a punto de abrir. Entonces, un mes más tarde terminamos abriendo el farmhouse. Sí. Y también eso fue una lucha de por sí. Sí. Hablemos un poquito de eso, porque como dices tú, fue una transición así de que, bueno, yo no sé si tú te sientes igual, lo he compartido yo mucho, a mí fue como que te quitaron el mendigo tapete de entre los pies. Sí. Porque fue un aterrizar. Volvemos a lo mismo, donde tú estás en la cima de tu carrera corporativa, sientes que apenas estás agarrando el ritmo. Y esta vida son lo que yo le llamo los momentos trascendentales, donde la vida de alguna manera te está haciendo como una prueba para ver de qué estás hecha, para ver hasta dónde tienes las agallas y arriesgarte a hacer las cosas. Y yo en ese entonces obviamente no sabía ni cómo mirarlo. A mí me costó mucho, como dices tú, cuando yo dejé mi carrera corporativa, no hombre, yo me sentía como que, ¿ahora qué voy a hacer? Mejor hubiera agarrado la posición, me hubiera quedado. O sea, tuve tantos remordimientos, pero cuando empecé a probar también la libertad de correr por negocio propio y todo. Y bueno, ya después me llegó también una oferta de entrar a la compañía que es donde estoy ahorita. Pero para ti me acuerdo que después cuando estabas pasando esa transición, compran farmhouse, estaban en proceso de remodelar y tú tenías tu visión y todo eso. Me acuerdo que nos reunimos precisamente cuando apenas estaban y me diste un walkthrough de cómo estaba todo cuando estabas comprando tu casa y yo te miraba y tus ojitos brillaban. Y me acuerdo que yo te decía, oh my God, amiga, por fin se te va a hacer tu sueño realidad. O sea, o sea, tú estabas que no te la creías. ¿Cómo fueron esos inicios para ti? La gente ahora obviamente mira a Taime, la empresaria, la que le está yendo súper, o sea, donde ahorita Chuchos Red Tacos está ya en los Brewers. Acabo de ver que acaban de abrir también en el Pfizer. Yes. En el Pfizer, o sea, pero estamos hablando que ha sido una transición de ¿cuántos años ya? Ya son 10. 10 años. Van a ser 10. Y empezar, o sea, de donde tú empezaste literalmente de cero. Háblanos un poquito de cómo fue eso para ti, esa transición, y ahora sí a aprender todo lo que venía haciendo esta parte empresarial, nuevas conexiones. Tú te tenías que meter y aprender sobre grants, sobre ayudas, sobre permisos, todo eso. O sea, fue una dinámica completamente diferente. Sí, creo que tendría que hacer una lista de todas las cosas que he aprendido porque es que es infinito, infinito. Pero sabes que he sentido que últimamente hay momentos en la vida que como que no estás escuchando los mensajes de la vida, ¿sabes? O tal vez yo creo que no tanto de la vida, sino hasta tu propia intuición.
Sí. Como que no estás escuchando bien, sabes que algo anda mal. Y yo soy de las que tengo ahorita la creencia de que de repente la vida viene y dice, pues si tú no vas a tomar la decisión, yo la voy a tomar por ti. Y aquí vas. Sí. Y me lanza al agua. Siento que me ha pasado muchísimas veces. Te comprendo 100%. Siento que la vida ahí me tiene ahorita. Me da cada sacudida que yo digo, ok, ¿qué me estás queriendo decir? Sí, y yo creo que cuando no me estaba sintiendo bien, y bueno, pasaron cosas personales también en aquel entonces, y yo decía, cónchale, que, o sea, esto era lo que había querido, y yo por un momento dije, qué mal agradecida, todo este tipo de cosas, y de repente se anuncia esta transición, ¿no? Y ahí esa vez sí obtuve el mensaje claramente como que, ok, ya lo entiendo. Claro. Esto es lo que me tengo que ir y lo voy a tratar y lo voy a intentar y le voy a echar ganas. Y eso es exactamente lo que hice. Entonces creo que, mira, ¿por qué fue un shock? Porque obviamente ya cuando uno empieza, bueno, primero, antes tú tenías a alguien que te solucionaba. Sí. Algo se te rompía con la internet, la computadora, tú llamabas a IT. La infraestructura, la comodidad del mundo corporativo, o sea. Sí, y de repente tú te vuelves absolutamente todo. Sí. Entonces, hasta cuando alguien no llegaba... mira, una vez no llegó un bartender y... Bueno, varias veces. Pero no tenía nadie que me rescatara. Y yo nunca viví. Yo literalmente empecé a tomar un traguito aquí y allá a mis 26 años. Y sin embargo era, o sea, las cositas que iba probando y ya. Entonces, para mí estar detrás de la barra, ese es el único trabajo que nunca he podido hacer. Todas esas recetas de cómo se mezcla, de que no. Yo, no, amiga, yo sería un desastre. No, un desastre total y batallaba muchísimo. Entonces, pero pasó de todo. O sea, también llegó el control. Creo que también era extremadamente exigente también de mi equipo hasta el punto que a veces yo le decía, ¿sabes qué? Yo limpio el baño. Hasta ese punto, ¿no? Sí. Pero creo que yo quería que todo fuera bien, que saliera bien, que estuviera una experiencia increíble. Oye, pues tipo A. Sí. Queremos que todo sea perfecto. Y me daba con el látigo de la culpa también. Sí. Cuando las cosas no salían tan bien o cuando un cliente nos daba 4 estrellas o una estrella. No, una estrella era para cortarme las venas. Entonces, a través de los años, uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo qué cosas valen la pena, qué cosas no valen la pena. Sabes qué empleados en verdad valen la pena también dedicarle tiempo y atención. Sí. Cómo mejor comunicar, a delegar. Yo creo que esa fue una de las cosas más bonitas que me pasó otra vez durante el 2020, durante COVID, porque estaba embarazada y ahí nace nuestro segundo negocio. Sí. Y pues me estaba obligada a trabajar remotamente. Sí. Y allí fue que tuve que encontrar una manera de delegar. No podía dejar a mi hijo, pero pues podía trabajar en la computadora. No podía estar en la troca haciendo tacos o quesadillas, pero todo lo demás, o sea, seguía corriendo el farmhouse y seguía corriendo chuchos desde la casa. Mientras que le sacaba la leche. Sí. Los gases a mi hijo. Mientras le dabas de comer al bebé. Le daba de comer, le cambiaba los pañales, ese niño no dormía. Y pues sí, creo que otra vez, como cosas muy drásticas en la vida han pasado que me han forzado como siempre a ese nuevo nivel, ¿no? Sí. Los festivales también, todo. Entonces ahora ya cuando veo que se viene algo complicado, ahora tiendo más a escuchar. Sí. Y decir, bueno, ¿qué es lo que me está pidiendo esta época? Entonces, bueno, yo siempre he dicho que ser empresario es una cuestión o una oportunidad donde uno desarrolla como algo espiritual. Sí. Porque creo que si en verdad lo haces desde el corazón, descubres muchas cosas tuyas y aprendes muchísimas cosas de otras personas y de cómo ser en este mundo, ¿no? Sí, y es que mucha gente a lo mejor no lo visualiza de esta manera, pero acabas de decir algo súper clave. Yo pienso que más allá de que es algo espiritual, realmente abre en ti como persona, como ser humano, como profesionista, un nivel que nadie te enseña. Ni la escuela, ni la universidad, ni tus padres, ni el barrio. O sea, te abre capacidades
que quizás ni uno mismo sabe que las tiene. Claro. La paciencia, el entendimiento, el liderar con empatía, porque en estos casos, por ejemplo, lo que comentas, algo a lo mejor para mucha gente tan simple como que mi bartender no llegó, ay, pues me pongo yo y lo hago, pero es más allá, es entender y ver más allá la raíz. O sea, ¿qué es lo que está pasando de mi lado como jefa? ¿Cómo lo voy a afrontar? ¿Fue algo personal? Porque ya estás manejando gente que están a tu disposición, pero a la misma vez tienes que tener esta balanza y esta línea finita de también tú tener que tomar responsabilidad y tomar todos esos roles que ni siquiera tú estabas preparada para hacer. O sea, ¿y cuántas veces te pasa también, claro. verdad? Y sí, tienes razón, porque a través de eso también entendí de que a veces nos enfocamos tanto en conseguir las personas con la habilidad y en verdad es conseguir la persona con la actitud. Exacto. Ay, me encanta eso. Sí, eso lo descubrí a través del tiempo. Sí. Porque a veces cuando alguien es muy bueno, muy experto, o sea, tienen una actitud que no pésima. Es la mejor. A veces, no todo el tiempo. Sí. Entonces, pero sí, o sea, muchas cosas. Y eso es lo otro, te van a partir el corazón miles de veces. Sí. Y esto es algo que tienes que aprender a llevar muy bien. O sea, nosotros tuvimos hasta un fraude grande de miles de dólares. Y recuerdo lo adolorida que me sentía. Sí. ¿Sabes? Hoy lo digo, o sea, con un poco más porque lo pude atravesar. Pero, o sea, al tener a alguien que tú le tienes confianza, que trabajas de lado a lado, alguien que tú nunca pensarías y que es una de tus líderes, o, ¿sabes? De la compañía, y que de repente descubras que pues estaban haciendo cosas que es una traición. Es una traición. Y creo que lo he escuchado de otras personas que pues, son empresarios también, y cuando pasas por situaciones así, no es tanto la traición de lo material o lo económico, es lo que dices tú, te queda en el corazón, porque es esa ilusión y esa confianza que depositas en tu equipo, que al final del día me quiero atrever a decir que cuando eres empresario, tu equipo es tu familia. Se vuelve tu familia. Sí. Bueno, yo lo había visto por mucho tiempo así, ¿sabes? Que cambió. ¿Sabes? Que estoy obsesionada ahora con conferencias. Sí. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí, yo invierto una buena parte, digamos, de mis ingresos cada año en educarme justamente en esto, en cómo otras personas que ya han sido exitosas pueden llevar sus negocios, cómo hasta ellos tienen su propio balance. Sí. Pero, a ver, ¿qué era lo que iba a decir acerca de eso? De que como que si fueran tu familia, pero no debe verlo uno entonces, así. Entonces, una de las conferencias, gracias por traerme. Sí. Te regreso. Regrésame. Ella decía, no trates a tu equipo como familia. Y esto para mí fue como una cachetada. Yep. Y yo como que no tratarlo como familia, si así es que yo los he tratado por mucho tiempo, o esa ha sido siempre mi intención, ¿no? Cuidarnos unos a los otros, ¿sabes? Siempre dar lo mejor de nosotros, honestidad, todo este tipo de cosas. Entonces, ella dijo, no, tienen que operar como un equipo, porque los equipos ganan. Y en un equipo, todos son jugadores. Sí. Y todos tienen una posición clave. Entonces, esa es la diferencia entre negocios que son exitosos y los que no. Y yo me quedé así como que... ¿Es la verdad? Y mira, lo he empezado a llevar de esa manera, a pesar de que bastantes miembros de mi familia trabajan en mi negocio y ayudan un montón. Estoy tan agradecida por ellos. Pero estoy empezando a verlo de esa manera. Como que, bueno, somos familia de la puerta para acá. Exacto. Pero ahorita cuando ya vamos a hablar de negocio, estamos jugando un juego. Claro. Y tenemos que ganar. Claro. Y es que es tan importante, bro, lo mismo. Es una línea muy fina, pero muy importante. Digo, a mí me ha pasado. Y tú lo sabes, que cuando tú empiezas a mezclar lo personal, la amistad y la familia con los negocios, no va a salir bien. Y yo creo que es una parte donde yo en lo personal he batallado mucho, porque tú sabes que cuando soy negocios, soy puros negocios. Sí. Hasta con mi pareja. O sea, somos muy de que no, espérame. Negocios son negocios, y yo soy muy buena en separar. Pero a él le cuesta, porque él es más de amistades, él es más, ¿sabes?, de llevar por el corazón. Y yo me acuerdo mucho eso que dices de un seminario que yo fui precisamente también, donde decían, cuando tú eres líder de tu negocio, tienes que liderar desde la cabeza.
Cuando eres líder de tu familia, de tu comunidad, lideras con el corazón. Uy, me encanta. Y yo mezclaba los dos constantemente, porque lo que dices tú, uno tiende a atender tu negocio como si fuera tu familia. Pero seamos honestos, cuando tú tratas a tu familia, sea quien sea, ya sea tu pareja, tus hijos, tus hermanos, tus primos, digámoslo desde una dinámica de no le tomas la seriedad quizás, porque hay mucha confianza, porque hay exceso de cariño, porque hay exceso de, no sé, de lo que le quieras llamar. Y porque los quieres como son. Quieres. Yo tengo un hermano. Sí. Ay, mi hermano a lo mejor va a escuchar esto, pero no importa, yo te amo. Te queremos. Te queremos. Pero mi hermano es, o sea, tiene una personalidad fuerte, ¿no? Y yo digo, si no fuera mi hermano, pues tal vez no lo escogería como amigo, ¿no? Sí. Pero nada, es mi hermano y pues lo acepto y no me quejo y nos llevamos bien, no pasa nada. Pero yo creo que no tendría ese nivel de paciencia. Tolerancia si no fuera mi hermano. Claro. Entonces, si llevamos eso al negocio, eso no es bueno. O sea, te va a costar muchísimo dinero. Es más, yo cometí ese error y me costó efectivamente muchísimo dinero en tratarlo como si fuera o sea, mi equipo fuera familia. A nosotros nos costó una compañía cuando empezamos a meter y mezclar y suele pasar, o sea, y a veces yo siempre he dicho, hay que tener mucha conciencia como líder de cómo manejas tus negocios, cómo manejas tu vida personal y que no se mezclen la una con la otra. Pueden integrarse hasta cierto punto para validar uno al otro, apoyarse el uno al otro, pero no mezclarlo, porque ahí es donde ya las cosas se ponen un poquito difíciles. Bueno, y a pesar de eso, dime. No, yo creo que todavía puede haber conexión, porque todos los humanos buscamos por conexión. Claro. Preguntarle cómo está tu hijo, cómo está. Eso sí, sí, obviamente todavía lo hago. Pero a mí sí me emociona un poco, como soy tan competitiva, me emociona un poco más decir esto, sabes que estamos jugando este juego, estas son las reglas. Sí. Es más, estoy implementando juegos de verdad. Sí, es que tienes que hacerlo de una manera que se motiven, que lo entiendan y que miren que, como dices tú, yo soy fiel creyente. Si uno como equipo gana, todos ganan. Claro. Y si todo se va para abajo, pues todos pierden. O sea, sin hablar de la motivación también, ¿no? O sea, imagínate, por ejemplo, ahorita que los Brewers estaban ganando. Eso fue una loquera. O sea, es una cuestión que se contagia, la gente se llena de energía. Es como esta cuestión que en verdad es imparable. Sí. Entonces, nada, esa ha sido una de las lecciones que he aprendido más recientemente. Yo digo que el último año, así que me tomó 9 años. Pero mira lo que has creado. Hablemos un poquito de esto. Hace poco tú y yo platicamos, ¿verdad? De la dimensión de dónde empezaste, todos los retos, todas tus enseñanzas y de ver de dónde estás ahorita. Has ganado tanto, pero has perdido mucho. Sí. Háblanos un poquito de eso. Ay, Dios mío, ¿por dónde comienzo? Empecemos por lo que has ganado. Por lo que he ganado. Eso me gusta más. Yo creo que he ganado. Una de las cosas que hoy valoro más es el poder decidir en qué me enfoco. O sea, el tener el control sobre mis horas, mis días, mis semanas. Eso no quiere decir que no trabaje. Yo creo que todavía sigo trabajando mucho. Sí. Pero sí tengo hoy en día la libertad de decir cómo, cuándo y dónde. Entonces, algo pasó la semana pasada con mi hijo y dije, pues no puedo ir a la escuela. No se estaba sintiendo muy bien. Y dije, pues está bien, tengo juntas, voy a atender las 2 más importantes, pero todo lo demás lo puedo cambiar para un día diferente. Claro. Y pude hacer eso y eso se sintió tan bien, tan bien. Donde... yo creo que, no, sabemos que eso no existía antes, ¿verdad? Claro. Para mí. ¿Qué más he ganado? La otra cosa que ha sido hermosa es que, yo llegué aquí solita y estuve solita por muchos años. Y en los recientes años, mi familia empezó a llegar. Y creo que ellos no vivieron lo que yo viví. Que era conseguir mi casa sola, hacer mis cosas sola. A veces hasta ni celebraba algunas fiestas o holidays. No porque nadie me fuera a recibir, pero es que en verdad no tenía, una familia tan cercana y no quería llegarle a una familia extraña, ¿verdad? Sí. No extraña, pero sí me explico. Sí. Aunque muchas veces me recibieron, pero sí se sentía raro. Yo era la amiga así como la solita.
Entonces, el poder tener la oportunidad de ofrecer una oportunidad, pero de beneficio mutuo, porque no es que yo te ayudo y no, ha sido mutuo. Ellos tanto a mí me ayudaron a estabilizar mi negocio, mi familia, como yo también ofrecerles una oportunidad y hacerle la transición un poco más fácil, porque no es fácil, no es fácil llegar, dejar a tus papás. Yo tengo algunos primos que han dejado a sus papás, a su hermana, y nada, han venido por una mejor oportunidad, ¿no? Entonces, hacer ese caminito un poco más fácil no es perfecto, pero en verdad ha sido un honor. ¿Qué más he ganado? Bueno, tengo sueños grandes de tener una legacía en este país y hoy en día sé que a través de negocios eso se puede lograr. Y pues siento que estoy en ese proceso y me emociona. Sí. Me emociona. Es que, amiga, haberte visto, o sea, has estado ya hasta en la Casa Blanca. Sí. O sea, hablemos de eso, los premios, los reconocimientos, la legacía para mí que yo miro en ti hoy, por ejemplo, los festivales, Frida Fest, Selena Fest, son ahora en día, me atrevo a decir, ya un legado en nuestra comunidad. O sea, son eventos que van a trascender, que van a recordarse y que son cosas que a lo mejor, no sé si lo habrás dimensionado, pero son cosas que han unido a nuestra comunidad en cierta forma y todos los negocios que apoyas a la misma vez con estos eventos. Gracias por recordarme eso. Yo creo que a veces, bueno, es que hay dos niveles, ¿verdad? Está la Taimé personal, yo como mujer, y después está esa otra parte que es la Taimé empresarial, ¿no? Y que se enfoca mucho en tener impacto. Y sí, tienes razón, sí. Han pasado otras cosas maravillosas. Lo de la Casa Blanca todavía ni me lo creo. Yo a veces veo la foto y yo digo, ¿esa soy yo? Sí, esa es mi amiga. Fue una experiencia increíble. Recuerdo que llamé a mi abuelo y le dije a mi abuelo, abuelo, ¿alguna vez pensaste que...? Porque mi abuelo viene de unos comienzos muy humildes. Uno de esos niños que ni siquiera fue a la escuela por trabajar en las plantaciones, ¿es que se llama plantaciones? Entonces, yo le dije, abuelo, ¿te imaginaste que alguna vez en tu vida, o sea, de que una de tus nietas iba a visitar la Casa Blanca en los Estados Unidos? Y recuerdo que fue un momento para él así de como regozo. O sea, yo podía ver sus ojitos brillar, ¿no? Entonces, también lo veo a mi abuela. Mi abuela, recuerdo que hubo un tiempo que yo estaba como dudando de esto de seguir empujando los negocios y si debía dedicarme más a mi casa, a la persona que estaba casada en aquel entonces y a mi hijo. No que no me dedicara, pero digo... Sí, ser ama de casa. Exacto. La estereotípica ama de casa que atiende a su hogar, a sus hijos, no trabaja, estoy 100% dedicada a esto. Sí, entonces dije, bueno, a lo mejor le dedico unos 3, o sea, mientras que el niño esté pequeño, 3, 4 años. Y me recuerdo que mi abuela me miró y me dijo, no, hija, tú estás viviendo el sueño que yo siempre tuve. Tú sigue adelante. Y yo... Así como que, pero me lo dijo así como una firmeza y una cosa, un poder. Sí. Entonces, así que bueno, gracias amiga por ver esas cosas, pero sí, son cosas maravillosas. O sea, Frida Fest, hay cosas muy buenas que vienen para mí. Pero no puedo decir nada. Ok, quedamos en exclusiva después, vamos a dar la exclusiva. Pero fíjate que algo que dijiste, cuando hablas de crear un legado, creo que ya lo estás haciendo y no lo estás reconociendo. O sea, el simple hecho de... Y a veces también voy a decir, me atrevo a decir que muchas veces también se siente pesado llegar tanta responsabilidad del mundo empresarial y que ese legado que tú estás construyendo también sea un peso porque estás representando a la comunidad. Estás en lugares, en situaciones, lo de la Casa Blanca representando toda una comunidad que es la misma comunidad que tú amas, la misma comunidad que quieres fomentar, que quieres apoyar. ¿Cómo tú sobrellevas esa carga? Porque también es una carga emocional, es una carga financiera, es una carga de, como dices tú, si no te estuvieras apoyando en tanto aprendizaje, que vamos a ir un poquito más en eso, ¿cómo tú te mantienes firme, por así decirlo? Porque tú y yo platicábamos, a veces mucha gente que está empezando, especialmente los empresarios que tú das muchas clases sobre esto, se fijan en ya llegar a la meta, en tener ese triunfo, en tener ese reconocimiento, y tú nunca lo has hecho con esa mira, tú lo has hecho paso a paso, con algo consistente que se está creando,
la gente, digo, no se da una dimensión de lo grande que has llegado, pero gracias a esa consistencia, ¿cómo tú sobrellevas ese peso y te mantienes grounded? O sea, te mantienes con esa humildad, con esa firmeza de decir lo que empecé, lo voy a seguir continuando sin, como decimos en México, sin que se te suban los humos a la cabeza, porque mucha gente es donde pierde el pie. ¿Cómo tú haces eso? Lo que sí creo es que a medida que tú vas creciendo, tu resistencia también va creciendo contigo. Y creo que el haber formado un equipo alrededor mío que lleva años, muchos de ellos, también ha sido muy key. Ahora, hay veces que entramos en el problema de que si alguien está en una posición por mucho tiempo, bueno, hay un poco de monotonía, entonces y se empiezan a cometer errores. Pero yo creo que es eso, conseguir los apoyos en las diferentes áreas, poder supervisar los equipos, pero otra vez es algo que vas construyendo a través del tiempo. O sea, otra vez, el gimnasio. Vas y estás trabajando un músculo y vas trabajando el músculo. Yo creo que la paciencia, la resistencia, todo eso forma parte de cómo lo puedes llevar todo. Así que yo creo que es una de las cosas más importantes. Y la otra pregunta era al respecto de, bueno, ya hablamos de la presión. Yo creo que la presión viene más cuando cosas personales llegan y tú todavía tienes que hacer todo. Cuando no estás de ánimo, cuando alguien fallece o cosas en tu vida personal cambian. Pero sin embargo, otra vez he aprendido, y por eso siempre digo otra vez, a buscar ayuda. Ayuda dependiendo. O sea, hay veces que la crisis, digamos, es en el negocio, entonces busco ayuda de personas que están en eso, específicamente en esa industria. Si es personal, bueno, descubrí el Círculo de Mujeres. Sí. Y tengo 2 grupos increíbles, terapista, pues todo eso para navegar cuando ya yo no estoy, digamos, al 100. Claro. O sea, a pesar de que el músculo está allí, todavía, digamos que a nivel personal a lo mejor no estoy allí. Y me encanta que toques ese tema porque creo que lo hemos tratado mucho aquí, la importancia de no querer a veces hacernos fuertes y decir yo lo puedo con todo. O sea, está bien pedir ayuda. Oh, está súper bien. Yo creo que es la única manera en que lo podemos hacer, especialmente si nosotras queremos ser mamá, queremos ser empresaria, queremos tener impacto en nuestra comunidad, si también queremos cumplir nuestros sueños y hacer nuestro sueño sagrado, porque yo todavía tengo un sueño sagrado. Bueno, y lo estoy haciendo de poco a poco, ¿no? Y también entender, bueno, yo también era de las que quería llegar ahí rápido. Lo que he entendido es que hay que disfrutarse el camino. Claro. Porque te puedo decir que cuando comencé Farmhouse, llegó un punto en cuando levanté, yo dije, wow, ya estamos aquí, en lo que habíamos soñado. Y yo dije, ¿pero qué pasó? O sea, como que extrañaba un poco esos principios que, a pesar de que eran dolorosos, cansones, pues no lo llegué a disfrutar. Entonces, ¿qué pasa cuando ya llega Chuchos? Pero Chuchos fue una bestia diferente porque fue completamente lo opuesto de Farmhouse. Pero sí me lo he podido disfrutar un poco más ese proceso. Sí. Porque ya estoy más consciente. Sí. Y yo creo que una vez que se llega allí, lo que te ayuda a mantener los pies sobre la tierra, en verdad yo creo que son tus valores. Porque te puedo decir de que el reconocimiento, el dinero, las conexiones, sí te pueden llegar a la cabeza, pero otra vez, ¿qué tipo de persona tú eres? Sí. Porque el éxito, de alguna manera, pequeño o grande, lo que hace es acentúa más de lo que ya eres. Claro. Y lo que llevas por dentro. Entonces, yo creo que pues siempre he venido de una familia que agradece muchísimo y se siente bendecida. Sí. Y creo que así es que me siento en el negocio. Sí. Y sabes que no es la primera persona que me menciona esto, pero sí, creo que prefiero ser así. Me gusta ser cercana y poder conectarme con las personas. Sí. Porque las personas que me han impactado han hecho lo mismo por mí. Sí. Eso es como algo recíproco, ¿no? Sí, debes de continuar fomentando esa semillita. Vamos a hablar un poquito de la Taime a nivel personal, porque pues a lo mejor mucha gente no sabe y no vamos a entrar mucho en detalles, pero parte de esta lucha que tú empezaste, tú hablaste, obviamente fue un sueño que empezaste junto con tu familia, con tu pareja, empezaste tu familia y realmente cuando estabas en pleno crecimiento, cuando estabas, o sea, enfocada en tus negocios,
empieza a cambiar tu vida drásticamente. Obviamente una separación, hubo un divorcio, pero a mí lo que me admira en lo personal es que esa resistencia que tú estás hablando, o esa firmeza, esos valores, tú has, a pesar de todo eso que para cualquier persona hubiera sido algo, digo que claro que lo fue, pero tú te mantuviste firme en tus valores, de hacerlo creer y usar ese, lo voy a llamar superpoder, de que a pesar de que era una situación pues dolorosa y difícil, no dejar esto a un lado y seguir adelante, y mira a dónde lo estás llevando. Y obviamente tú con tu pareja tienen un arreglo donde siguen los negocios juntos. Háblame de esa parte personal tuya como Taime, la persona que tuviste obviamente que sobrellevar todo esto, mantenerte en los negocios, seguir cuidando a tu hijo y seguir firme y creciendo. ¿Cómo ha sido eso para ti? Sabes que ha sido yo creo que uno de los retos más grandes, porque a mí se me acumuló demasiado. Yo creo que todo comenzó después de la pandemia. Fue como una cosa detrás de la otra. Así que emocionalmente sí llegó un momento en donde yo decía, o sea, no aguanto. Sí. Pero ¿te acuerdas cuando mencionaba de que hay veces que la vida de alguna manera forza ciertas cosas, te enseña ciertas cosas? Y yo creo que lo que hice cuando sentí este dolor tan intenso, porque fueron muchas pérdidas. Claro. Yo creo que fue la pérdida de ser mamá primeriza y estar pues encerrada, sin compartirlo con mi familia. Después tener a mi hijo, bueno, gracias a Dios sí, el papá pudo estar allí. Después perdí a una de las personas más importantes de mi vida, una de mis abuelas. Y cuando ella fallece, que yo no entendía por qué había fallecido, yo dije, ella me está enseñando algo y me está preparando por una temporada que yo ni siquiera entiendo todavía. Sí. Entonces creo que me he refugiado mucho en la fe. Cuando yo creo que las cosas me duelen mucho o yo no entiendo, ahí es donde yo acudo. Entonces, bueno, comienza lo de la fe. Bueno, Chucho crece muy rápidamente de una manera que en verdad era un poco desgastante. Y bueno, ya después comienza la crisis matrimonial. Y que no se lo esperaban que iba a ser ese crecimiento. No, y era crecimiento de todos lados. Era demanda, era recurso humano, era falta de sistemas, manteniendo a los clientes contentos también, teniendo la capacidad de la infraestructura, porque comenzamos con un food truck. Sí. Entonces eran como muchísimas cosas, y después al mismo tiempo tratando de estabilizar el farmhouse. Entonces como que todo ¿se te juntó? Se me juntó, y eran como que todas si estuviéramos en un carro, todas las cositas comenzaron a estar en rojo. Y eso fue lo que hice, en verdad. Yo creo que esa fue la única cosa que pude hacer, fue decir, tengo fe, la vida me está enseñando. Y recuerdo que lo último fue cuando comienza lo de mi separación, y allí dije, bueno, esto no me va a romper, esto me va a hacer. Y yo creo que ahí finalmente, en vez de tener fe y simplemente esperar que algo mágico pasara, ahí yo creo que finalmente tomé el control y dije, no me voy a romper, yo me voy a hacer. No sé qué versión, pero pues estoy puesta para el para el reto. Bring it on life. Y después llegaron personas mágicas en mi vida. Tuve una amiga muy espiritual, precisamente, que me guió, y ella recuerdo que me dijo una vez, me regaló un búho. Y me dijo, Taime, te regalo este búho no porque es inteligente o wise. ¿Cómo se dice wise? Sabio. Sabio. Pero porque puede ver en la oscuridad. Wow. Y eso se ha quedado conmigo. Sí. Entonces yo dije, sí, yo puedo ver en la oscuridad. Y pues sí, fue una combinación de esas tres cosas. Fe, saber de que me estaba creando la nueva versión, Taime. ¿Cuál sería? 2.0. Y que pues estaba desarrollando esta habilidad de poder ver en la oscuridad. Entonces, sí, creo que, bueno, lo que era yo hace 5 años, o sea, emocionalmente soy una persona diferente. Sí. Y hay cosas que hoy en día trato de tener empatía, porque a veces sí veo como cositas. Y veo a ciertas personas como, vamos a decir un primo, algo quejándose, y yo sí digo así como que, come on. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que creo, a mí me pasa mucho. Precisamente estaba comentando con uno de mis coaches hace poco, que le digo, llegas a un punto, creo que entre más vas aprendiendo, entre más vas cultivando, entre más vas apreciando,
donde ya en tu círculo pasan situaciones, circunstancias, personas muy cercanas a ti, donde a veces hacen cada comentario que yo digo, ay, ¿dónde tienen el cerebro? O sea, y no es que los haga mala persona. No. Es simplemente que el nivel de lo intelectual, número uno, pero esa capacidad dices tú, de ser agradecido con lo que tienes. Y ahora yo me fijo mucho en eso porque pues hablamos mucho de la gratitud, de siempre sea mucho poco, siempre ser agradecidos porque la vida siempre te va a recompensar con más. Y yo sí te puedo decir, a mí me cuesta mucho tenerle tolerancia cuando la gente es una quejadera, cuando la gente no mira el potencial o no hacen algo diferente por su vida y siguen en el mismo círculo. Y yo digo, bueno, es que al fin del día todos somos producto de nuestra inversión, tanto de tiempo, conocimiento, relaciones, todo. Y te comprendo porque llegas a un punto donde dices, bueno, es que les tengo cariño, pero así de mejor los escucho, no juzgo. Y yo a veces pregunto, ¿quieres mi opinión? ¿O nada más quieres que escuche? Escuche, claro. Sí, no, y es muy buena pregunta y es válido. Sí. Entonces, últimamente he aprendido a, como decimos en el círculo de mujeres, a sostener espacio y a veces no es decir o hacer nada. No tienen que reaccionar a todo. No. Y también una vez se da cuenta de que, bueno, también es simplemente falta de, pues sí, de camino, ¿no? Yo creo que más que todo pasa en la juventud, ¿no? Claro. Como que... sí, yo creo que es falta de eso. Yo estoy segura que pasé por allí. Claro, la madurez. O sea, y creo que lo que estás hablando... Por eso me encantan mis 40, eso sí tengo que decir. Ay, ya sé. Son los mejores. Mucha gente se queja y yo proudly 40 porque te llevan un nivel de madurez. Bueno, y también obviamente las enseñanzas de la vida, los aprendizajes, esas caídas que te han hecho más resiliente, esos momentos trascendentales que te vienen y te sacuden y te dicen agárrate porque ahí te voy y no tienes opción. Es de sí o sí le entras o te vas, te pierdes. Y algo que dijiste es que me encantó es esta parte de que de cada una de estas situaciones, no importaba qué tan difíciles fueras, tú estabas sostenida de tu fe y que creías en esta intuición de que hay algo más grande al final de lo que dices del búho, de ver en la oscuridad y saber que hay algo esperándome más grande que todo este dolor. Y qué padre que de ver, la verdad te admiro mucho porque pues tú y yo como amigas lo hemos platicado a un nivel mucho más íntimo, más personal, que son situaciones que a veces tú le pones toda la ilusión, toda la fe a lo que sea, el proyecto, la relación, las amistades, tantas cosas, y uno tiende a lo que hablamos hace rato, que es cada vez que las cosas no salen como uno pensaba o lo que te ilusionaste, pues es donde viene como que ese desbalance de todo y siempre regresar a quién eres tú. Y eso que dijiste. Es una transformación. Sí, que te crea lo que dijiste, que no me va a tumbar, o sea, esto me va a crear la mejor versión de mí. Exacto, la próxima versión. Y creo que también durante esos tiempos siempre ha habido una transición, pero no nada más adentro de mí, pero lo que está alrededor de mí. O sea, hay personas que se acercan, hay personas que también se alejan, tanto familiares como amistades. O sea, es una cuestión que no nada más pasa internamente, pero eventualmente... como que... Es tu núcleo. Sí, o sea, como que se expande. Sí. Y sí, las cosas simplemente cambian. Y por lo que he notado, para mejor. Sí. Entonces, no es algo que... Y algo que hablábamos mucho, que somos también parte de un healing circle que empezamos, que a veces la energía, ¿no? La energía que uno proyecta, la manera en cómo sobrelleva las situaciones... Es como un, yo le quiero llamar como un estira y afloje, ¿no? Como que esa energía hace que la gente que tenga que acercarse en su momento va a estar ahí y la gente que necesita de retirarse de tu espacio porque no es el momento que tengan que tomar ese espacio en tu vida, pues se van a retirar. Y creo que eso es algo muy poderoso que a veces la gente o a veces nuestra audiencia pues no lo pueden comprender desde cierto punto si no están en esa misma sintonía de lo que hablamos, la fe, de creer en este potencial de pensar positivamente, de siempre estarte firme en tus valores. Ahora en día, especialmente con tanto que estamos pasando, a mí me rompe el corazón como ver nuestra comunidad sufrir con tanto que está pasando,
pero a la misma vez me da tanto orgullo de ver cómo tanta gente está aferrada a su fe y a sus valores, de que no porque tantas cosas estén pasando en el externo nos va a venir a quebrar lo que dices tú, nos va a reconstruir, nos va a hacer las mejores versiones de nosotros. Entonces, qué padre que hables de eso. Ahora, por ejemplo, en tu fase, ya hablamos un poquito de tus inicios, de cómo transicionaste de lo corporativo a tener tus negocios, el cambio de vida. Ahora la Taime que es empoderada, que está haciendo muchas cosas en la comunidad, soltera. Siempre digo soltera, pero no disponible. Exacto. Soy en huelga. Déjenme a mi Taime en paz, que ella se merece el mundo entero, no cualquier cosa. Pero ¿qué es esa ilusión que tú miras ahorita? Tú me dices que inviertes demasiado y a mí me consta. ¿Qué son ese tipo de aprendizajes que tú disfrutas más? ¿Que te gusta ir a las conferencias? ¿Qué es lo que ganas de todo eso para la gente que esté interesada? Bueno, es que es de todo un poco. Y quiero hablar del círculo de mujer un poquito, pero bueno, vuelvo a ese tema. Yo creo que desde que yo comencé a invertir en coaching, así fue que yo comencé primero, vi un cambio radical. Creo que me ayudó a centrarme mucho y no nada más eso, pero cuando yo platiqué mis ideas, por primera vez, no era por primera vez, porque no sé si la había hasta compartido con otras personas, pero la persona del otro lado del teléfono, que era mi coach, fue muy receptiva. O sea, fue como que, ok, vamos, ¿y qué vas a hacer? Y yo, así que... Le estaba platicando, no estaba en serio. Pero me encantó, porque yo creo que... Exacto, o sea, era como que estoy de tu lado, vamos a hacerlo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es el próximo paso? Y yo creo que ese fue mi primera probadita. Y yo dije... Porque usualmente uno tiene que como convencer a la gente, si no es, ¿verdad? Como familiar o amigos, y en verdad nada avanza. Pero esta era, bueno, mi versión más joven. Y nada, ahí descubrí que yo dije, wow. Y esto sí lo aprendí de mi papá, que cualquier cosa que estuviéramos pasando, buscar ayuda. Entonces, cuando empecé a tener crisis con el negocio, no era crisis en verdad, era que yo no entendía por qué en verano había una caída tan drástica. Esto era con el farmhouse. Y recuerdo que yo dije, tengo que conseguir la respuesta. O sea, tengo que ir a un lugar donde me den la respuesta de por qué esto está pasando y cómo hace otros negocios. Y bueno, de allí nacen los festivales. Pero fue un análisis completo y todo. Entonces, cada vez que he sufrido de algo, he padecido de algo, voy y consigo la ayuda. Entonces, cambia. He invertido en aprender cómo adquirir o vender negocios. Soy una leal estudiante de Tony Robbins. Llevo años, bueno, estos 10, 11 años como dueña de negocio. O sea, sus programas han tenido un impacto grande. Por cierto, ahorita en diciembre, en una semana, salgo para un programa de él por 6 días. Wow. Son mucho trabajo. Sí es de crecimiento personal. Entonces lo cambio. Por lo menos hago 1 al año de crecimiento personal y después hago 1 del negocio y después algo que quiero aprender, que me tengo que actualizar en algo. Porque eso es otro que descubrí. Cuando eres dueño de negocio, es increíble lo que tienes que estudiar y estar actualizado para estar relevante en tu industria y para poder competir. Porque ahorita con lo rápido que está avanzando todo, te vuelves obsoleto muy rápido. Claro. Entonces, no es nada más tecnología, es mejores prácticas, cómo ahorras tiempo, cómo automatizas. Y eso me ha ayudado un montón a automatizar porque mi gente estrella, bueno, que yo diría que todos mis empleados son estrellas, pero sí que tengo unos claves que yo no sé, o sea, son como fuera de este mundo. Entonces, puedes liberar tiempo de estas personas para entonces movilizar otros proyectos que ya vienen. Ampliar su capacidad. Sí, ampliar la capacidad. Entonces, o sea, es increíble, es increíble. Y en verdad tengo, pues sí, la bendición de trabajar con unos cuantos unicornios. Entonces, aprender este tipo de cosas, ¿no? Y cómo trabajar con el equipo, es que son muchas cosas. Entonces, si yo siento una dolencia, yo voy y digo, ok, por ejemplo, ahorita hace como un mes, tal vez 2 meses, fui a una conferencia de restaurantes y fue increíble. O sea, muchísimas cosas. Había venido sufriendo con algo del inventario y conseguí la solución. Claro. Entonces voy como con un propósito muy determinado y
Y nada, trato de arreglar esos problemas y adquirir más Sí. más Y conocimiento. aparte a ti te encanta dar consultoría. O sea, todo lo que tú vas Sí. y aprendes, vienes y se lo enseñas aquí a la comunidad. Con BizStars estás muy, muy envuelta en eso. Platícanos un poquito de cómo ha sido eso, porque parte de que tú vas y te capacitas, luego vienes y capacitas aquí Sí. a la gente. BizStarts es como mi Unidos. Ujú. Sí. Sí, de verdad lo siento de esa manera. Sí. Es mi escape. Me encanta enseñar. Y yo creo que por la razón que me gusta enseñar, no es nada más el impacto que tengo en otras Claro. personas, porque yo disfruto el aprender y las conversaciones que tenemos. Ujú. Pero creo que una cosa que es maravillosa es justamente el venir y poder hacerlo con mi comunidad también. Sí. Especialmente en donde ellos están. Ujú. ¿No? Entonces, yo creo que es una manera de retribuir lo bendecida que he sido en tener acceso a ciertos recursos y después voltearme y decir, ok, ¿cómo puedo ayudar yo Sí. aquí? Sí. Entonces, y lo otro, que es un poquito más, ¿cómo se dice cuando uno lo hace selfish? Ujú. ¿Cómo se dice eso? Por mí misma. Egoístamente. Egoístamente es que, es que cuando tú enseñas también aprendes. Claro. Y como que lo que estás aprendiendo, Ujú. incluso creo que son los japoneses, tienen una tradición que es así, o sea, no una tradición, pero una técnica, donde cuando ellos enseñan algo, esa persona allí mismo tiene que ir y volverlo a enseñar. Ajá. Y hace como esto en el cerebro. Sí. Y también a veces descubren hasta nuevas maneras o maneras más Ujú. eficientes, pero creas como algo en la memoria en donde Ujú. se queda más contigo. Entonces Sí. ya es más parte del subconsciente que del consciente. Y el subconsciente está corriendo 24 Claro, claro. horas, no el consciente. Entonces, bueno, detrás de eso también creo que lo disfruto, porque hasta a veces cuando estoy enseñando y menciono algo y yo digo, ¡ah! Tengo que hacer esto. Entonces Sí. ya me hago una nota y cuando regreso al negocio, se me había olvidado hacer tal cosa, ¿no? Sí. O se me había ocurrido tal cosa. Ujú. Entonces es un dar y tomar también, pero de la mejor manera, Sí. de la manera más orgánica que lo puedo explicar y me encanta, y me encanta. Sí. Y después ver a la gente colaborando también, pasa muchísimo eso en mis clases y es hermoso. Y eso sí, a veces ellos piensan que van a venir nada más a ver una presentación y a veces yo tengo como unos papelitos en la Ujú. pared y los pongo Muy a trabajar. interactivo, sí. Y se quedan así como que, lo vamos a hacer de verdad, claro. Es que Taime sí es maestra de verdad. ¿Qué pensaban? ¿Que iban a llegar a que los iba a entretener y les iba a contar un chiste o qué? No, me gusta Es que eres hacerlo muy buenísima, interactivo. amiga. Y a mí me encanta gracias. porque en todas tus enseñanzas, ya sean virtuales o presenciales, que yo he tenido la fortuna de ir a unas cuantas y otras que me he perdido por andar también en mis compromisos, Sí. pero tienes esta facilidad, o sea, es un don. Y yo siempre lo he dicho, cualquier persona se puede parar en un escenario, pero realmente tener ese regalo y ese carisma y esa paciencia que tú tienes, aparte de que pues también das coaching y consultoría a pequeños negocios, a nosotros nos has ayudado muchísimo, obviamente. Es algo que a ti se te da muy bien y la verdad es algo que cuando te miro en esa fase tuya, estás en tu elemento, o sea, es tu baby. ¿Sabes cuando te dicen de que cuando estás haciendo lo que amas, no sientes que el tiempo pasa? Claro. Ese es mi Sí. digamos, mi refugio. Y incluso durante estos tiempos, digamos, Ujú. un poco oscuros, ese era el highlight Ujú. de Era mi tu semana. escape. Era mi escape. Ujú. Era eso que buscaba, como que, wow, no puedo esperar a que llegue ese día. Sí. Y nada, es Sí. algo en donde el tiempo no pasa, donde me lo disfruto. Sí. Y bueno, quiero hacer más de ello. Y va a llegar Sí. en algún momento. Ahorita estoy haciendo lo que hay capacidad Ujú. sin sacrificar otras cosas. Sí, y algo que me comentabas ahorita, que dijiste hace rato, por fin, ver un poquito de esos frutos, Ujú. ver un poquito de esa flexibilidad y de esa libertad que tanto has estado buscando y gozártelo, poder tener la decisión de decir, hoy quiero tomarme el tiempo para estar con mi bebé, tener Ujú. ese tiempo. Creo que es el sueño de todo empresario, pero no se llega ahí gratis. O sea, No, tienes que poner el esfuerzo. Yo Claro. creo que tener la flexibilidad de decir, bueno, no voy a hacer esto ahorita, pero lo voy a hacer más tarde, lo voy a hacer ujú. un fin de semana, o lo voy a hacer cuando Pero no hacerlo. tenga el niño. Pero tienes que hacerlo, Sí. claro.
Entonces sí, yo creo que es simplemente tener la flexibilidad de cuándo hacer las cosas. Y tú también decides qué tan rápido, qué tan lento quieres ir. Y eso también es algo que hay que considerar mucho, porque a veces que queremos ir tan rápido y nos quedamos sin poder respirar durante ese proceso. Entonces, el burnout. Y lo que he aprendido es que, especialmente, entonces ahora hablando del círculo de mujeres, es que he sido abrazada por el regalo femenino en los últimos 2-3 años y ha sido algo que en verdad no había experienciado antes. Creo que estar en la carrera corporativa, después comenzando los negocios y ir tan fuerte, tan rápido, vivía mucho en esta energía masculina. Entonces el dejarme abrazar por un grupo de mujeres que nada, me han enseñado mucho de eso, estar más conectada con mi intuición, en preocuparme más en el ser en vez de tener. Porque yo creo que cuando te preocupas en el ser, el tener viene por sí solo. Entonces ha sido una experiencia mágica. Entonces ahora también he tratado de que, bueno, ¿cómo puedo ejercitar más eso e integrarlo en mi día a día? Y parte de eso es tener la flexibilidad de fluir con las cosas que son importantes en tu vida. Y hoy en día, porque la versión 0.1, 0 o 1.0, se hubiese sentido muy culpable. Yo hubiese dicho, pero ¿por qué se enfermó? Yo tengo tantas cosas que hacer. Esa hubiese sido la versión. Y ahora, ¿cómo le voy a hacer? Ahora tengo que cambiar aquí. Qué estrés. Y me hubiese entrado es que hasta lo siento ahorita en el pecho. O sea, como esta cosa de que... Esa ansiedad que te entra. Sí, esa ansiedad. Y ahora es muy diferente. Es como que no, puedo hacer esto. Qué rico. Lo puedo atender. Ya soluciono. O sea, lo hago durante esta semana. Sé que puedo conseguir el tiempo. Entonces, esa es la diferencia. Una de mis terapeutas me dijo una vez una frase. Llegas una vez en tu vida donde la vida te va a enseñar y te va a dar tantas cosas, pero vas a llegar a un punto en tu vida donde vas a tener la flexibilidad, ya sea de que la ansiedad te controle y tome control de tu vida, o tú controlar tu vida y controlar la ansiedad. Y en su momento no lo entendía. Yo así de que, pues, ¿cómo? O sea, pues si la ansiedad tiene control de ti, se te pierde todo. Y no, lo que me quiso decir, que ahora lo entiendo, es precisamente lo que acabas de describir. Cuando tú llegas a un momento en tu vida donde sabes cuáles son tus prioridades y sabes lo que realmente importa en tu vida, esa ansiedad puede llegar como preocupación y se va a manifestar de diferentes maneras, pero no te va a tomar control, porque ahora tú el control lo tienes. Ahora tú decides qué parte de mi preocupación va a dejar que tome camino en mi día a día, qué parte de esa ansiedad va realmente a tener control en mi decisión y qué parte yo puedo poner en su lugar, porque ahora yo soy la que tengo el control y el poder de decidir. Y creo que lo que dices, cuando esas versiones de nosotras no están capacitadas, no tienen el círculo correcto, no funcionan en el ámbito que deberían, todo eso está fuera de control. Cuando llegas a un momento de tu vida donde tienes las personas correctas, los recursos correctos, las influencias correctas, todo eso automáticamente cae en su lugar. Parte de la madurez que ahora yo estoy aprendiendo es no dejar que las influencias externas o otras personas o las situaciones tomen control de mi vida, porque ahí es donde te entra como que esta de, hoy, ¿qué hago? ¿Cómo decido? O sea, ya llegas a un punto donde te pierdes. Y todo eso también obviamente refleja en tus negocios, refleja en tus decisiones y en tus hijos principalmente. Entonces, qué padre. Lo externo. Sí, reconocer todo eso, ¿no? Sí, y ahí es donde creo que la fe llega, como dice, bueno, hasta aquí puedo yo estar pendiente de esto y voy a dejar que las cosas pues se muevan, pero alrededor. Es proteger la energía. Sí. Eso lo he aprendido últimamente, proteger mi energía y ha sido clave, clave. Escuchar cuando estoy cansada, cuando necesito bailar, cuando necesito hacer ejercicio, lo que sea. Pero hoy en día sí siento por primera vez a mis 40 años que finalmente me escucho. Sí. Y eliges, y te eliges. Y me elijo, claro. Pero siendo responsable también. Claro. Y yo creo que eso era algo que, o sea, llegó un momento en que era tan inflexible. Pues es que a veces venimos de lo que sabemos o de lo que aprendemos o de lo que la vida te va enseñando, y seamos realistas, culturalmente y más siendo mujeres latinas, no tenemos esas influencias a veces de decir, está bien quererte un poquito, está bien. No, quererte bastante. O sea, no, pero si me entiendes, o sea, ni siquiera poquito, porque uno siempre piensa en los demás.
Lo que dices tú, esa culpabilidad de mi versión antigua, si hubiera sentido culpable, ¿por qué? O sea, ¿sí me entiendes? Y no traemos eso, no lo traemos fomentado. Entonces, es un aprendizaje que cuesta, pero qué padre poder ahora nosotras ser ese modelo para otros jóvenes que están en este camino y que miren, no, o sea, es que es esencial quererte. Es esencial dedicarte ese tiempo. O sea, siempre dicen el dicho cliché del avión, ¿no? Si no te pones la mascarilla tú primero, no puedes rescatar a nadie. Claro. Y es lo mismo. Y creo que, como decías anteriormente, tiene que ser círculos de personas, tiene que ser buscando terapistas, hablar con alguien. Sí. Eso no quiere decir que estés roto. Y la otra pieza, pues sí, esta educación, o sea, de desarrollo personal. Programas que... Invertir en ti. Y a veces me pongo a pensar, digo, a veces uno Tú gasta... eres tu mejor inversión. Claro, y gasta uno más en cosas que si te vas a los bailes o si te vas para acá y a veces cosas que ni te dejan nada bueno, ¿por qué no invertir en ti? Y yo siempre he dicho, no necesitan sacar un doctorado, no necesitan sacar una educación, pero buscar cosas que te van a fomentar tu día a día. Tantos cursos, como por ejemplo los que tú ofreces, que alguna persona que esté atorada y necesita salir o sea, ¿cómo hago esta estrategia? O cómo hago un business plan, o cómo hago mi marketing plan, o mi plan de comunicación, X cosa, lo que sea. Hay tantos recursos, es solamente que a veces creo que nos falta como que las ganas de querer realmente hacerlo. Y si no inviertes porque vivimos en una época de información increíble. Sí. O sea, tenemos todo de cualquier tema de lo que queramos aprender. Si queremos ser mejores papás, si queremos ser conectarnos con nuestra energía. Claro. Si queremos priorizar las cosas en nuestra... O sea, todo está allí. Podcasts que están disponibles para aprender de las conversaciones de otras personas. Sí. Yo creo que es simplemente tomando la decisión y decir, bueno, quiero algo diferente. Sí, sí. Bueno, amiga, estamos llegando aquí al final. ¿Qué se viene para Taime ahorita? Tantas cosas. ¿Qué son esas cosas que tú anhelas y sueñas y valoras tanto ahorita? O sea, de ver toda tu trascendencia. A mí me llena de orgullo cada vez que miro cuánto has llegado a cosechar, porque a mí me consta, o sea, de cómo empezaste y ver dónde estás. Siempre me recuerdo mucho de esta imagen, ¿no? Que está el iceberg y está todo abajo y en la puntita. A veces la gente mira a la Taime fuerte, la Taime exitosa, la Taime que es, o sea, bien empoderada, pero no saben, obviamente, todo lo que has tenido que aprender para poder llegar a esa cima. ¿Qué sigue para ti, amiga? Yo creo que justamente darle prioridad a las cosas que en verdad cuentan. Otra vez preocuparme más en el ser. Y bueno, que ya el tener sea un resultado de... Definitivamente sueño con educación financiera, especialmente para nosotros, los hispanos. Tenemos creencias limitantes y es posible en este país. Estamos bendecidos de estar en un país donde todo se puede dar. Simplemente tenemos que seguir los pasos. Así que, bueno, ese es uno de mis sueños más grandes. Ahora, con los negocios que tengo, bueno, tengo proyecciones increíbles. Pues seguir creciendo. Tal vez no tan rápido como lo hicimos los primeros 3 años, pero sí consistentemente seguir creciendo. Otra vez, ahorita no estoy tan preocupada aunque yo sigo a alguien que dice que velocidad lo es todo. Sí. Pero creo que depende en qué etapa de tu vida estás. Y yo creo que esa época de velocidad... Estás en la época de gozártela ahorita. Y ahorita estoy en la época de gozarme todo, de gozarme el negocio, de gozarme mi etapa de mamá. Tengo un solo hijo, o sea, yo no tengo la oportunidad de revivir. Que es una hermosura. Tener esta oportunidad de que tengo familia cerca. Yo estuve sola por casi una década. Y hoy en día disfruto de tener a mi papá, a mis primos, a mi hermana, a mis tíos. Entonces es una bendición. Entonces creo que sí, en esta época todavía sigo moviéndome hacia adelante, pero más agradecida, más centrada y seguir creciendo. Creo que todavía no se cierra este círculo de aprendizaje, claro. Pero estoy segura de que cuando ya termine de cerrar, bueno, no sé dónde voy a estar, pero estoy contenta, estoy contenta. Veo muchas cosas increíbles que van a pasar. Te miro satisfecha y hasta cierto punto realizada. Sí. Y ahora sí disfrutando el camino y la lucha de tanto que te ha costado.
Es que yo creo que en mi país decimos guáramo. Guáramo quiere decir como cuando tienes ya confianza en tu poder En interno. México decimos, ya agarraste callo. Bueno, sí. En mi país decimos eso, como que ya creo que sí tengo la confianza de que pase lo que pase, porque pasó esto, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, sí, estoy preparada y nada. La vida tiene seasons, temporadas. Y yo creo muchísimo en eso. Entonces, sé que en cada temporada hay algo que tenemos que aprender. Así que bueno, ahora estoy emocionada por la próxima temporada. Sí. Porque después de invierno viene la primavera. Sí. Así que, y luego el veranito. Y después el verano, y después otoño, y después volvemos en este ciclo. Sí. Entonces, yo creo que también hasta entender eso. Finalmente he comenzado a entender los ciclos de la vida, los ciclos internos como mujer. Sí. Ahora estoy tratando de comer y hasta hacer ejercicios basados en mi propio ciclo como mujer. Entonces, nada, es una época de mucho aprendizaje y me la estoy gozando y me encanta esta época. Y bueno, gracias por tu liderazgo. Y bueno, tú eres parte de mis comienzos, así que por siempre agradecida. Sí, pues ya sabes, somos como hermanas del Healing Circle y la verdad sí es como que muy rewarding, muy grato de ver todo esto. Y yo siempre he dicho, ay no, es que yo cuando miro a mis chingonas amigas cómo empiezan y dónde van y todo, la verdad es como que a mí me llena mucho porque no es algo que como comunidad a veces valoramos lo que dices tú, las amistades que son puras, las amistades que son valiosas, que están a tu lado por lo que realmente eres como persona. Mucha gente se arrima a lo mejor por interés o por conveniencia o qué sé yo, como dices, gente que va, gente que viene, pero son muy pocas las personas que se quedan y que marcan algo trascendente en tu vida. Y yo creo que algo espectacular tuyo, Xochitl, y que admiro yo demasiado, es justamente esto. Tú alentas a las personas, las alimentas, las animas. O sea, en verdad, en ti no hay nada más que justamente esto, como una hermandad. Vamos a crecer, vamos a aprender, ¿qué vamos a hacer? O sea, nunca, jamás, ni conmigo ni con nadie he visto ningún tipo de envidia, competencia. No. O sea, es una cosa hermosa. Oh, me vas a llorar. No, amiga, en verdad, y te lo agradezco porque es algo refrescante, es algo que nos enseña a otras mujeres justamente a hacer eso. Oye, tú quieres, pues aquí estoy. Y esto es lo que yo pienso, y esto es lo que deberías hacer, y tú dale. Y ahora se empujó. Pero sale del corazón. Sí. Y yo veo cómo tanta gente orbita alrededor tuyo, gente hermosa, con corazones inmensos. Y creo que es un reflejo justamente tuyo. Así que bueno, gracias por ser la líder que eres y una amiga increíble. Te quiero mucho, amiga. Igualmente. Creo que eso es una de las claves, lo que decías hace rato, de tener el círculo correcto. Recientemente una personita por ahí se me arrugó y me dice, ay, es que tú siempre estás ocupada, nunca tienes tiempo. Y yo pensé entre mí lo que dices tú. Usualmente yo hubiera respondido como que, ay, ¿a ti qué te importa o qué sé yo? No, me quedé callada y simplemente pensé entre mí, sí, disculpa, es que traigo una agenda apretada. Fue lo único que contesté, pero internamente pensé, pues es que ahora yo soy mucho más consciente de a quién y en dónde pongo mi energía. Claro. Y no es que no quiera ponerla a veces con gente, simplemente que estamos en diferentes etapas de nuestras vidas y hay cosas que no me alimentan y quizás lo que yo traigo cargando no les va a alimentar a ellos. Entonces, yo sí me reservo mucho también de, como dices tú, tener un círculo sano y tener un espacio para todo, porque para todo tenemos, o sea, en el último episodio también tuvimos a Priscila, estábamos hablando de esto también, de que somos mujeres modernas multidimensionales. Sí. O sea, tenemos tantas dimensiones, así como que nos miran aquí seriecitas y empresarias y bien líderes, pero también nos gusta el desmadre, o sea, nos gusta ir a bailar, nos gusta tener un buen espacio, tener un buen tiempo, pero eso no nos hace menos mujeres, no nos hace menos humanos. Y a veces, desafortunadamente, estamos en una sociedad donde tiene uno que tener mucho cuidado de dónde uno pone todas esas energías, porque también eso, como dices tú, se te refleja. Es un reflejo de quién eres tú como persona, ¿no? Entonces, qué padre todo eso. Si tú pudieras cambiar algo o si tú pudieras hacer algo diferente, ¿qué crees que sería en todo tu camino? Otra vez, esto va alineado con el deseo de mi corazón. Si yo pudiera de alguna manera proveer educación para los niños más jóvenes alrededor del mundo
y tuviera una varita mágica o el acceso a todo lo que fuera necesario, eso es lo que yo cambiaría en el mundo, la educación para nuestros niños. Creo que eso nos libera, nos ayuda a cambiar, salir de la pobreza, cambiar la historia de donde vinimos, a elegir gobiernos diferentes. Sí. Que en verdad nos puedan proveer seguridad, libertad, todo este tipo de cosas. Entonces, sí, creo que la educación para una persona que no quería estudiar cuando era joven, es libertad. Es libertad y de alguna manera es felicidad también, porque te sientes alguien útil, alguien que puede pensar por sí mismo. Sí. Y yo creo que por eso eso ha cambiado tanto en mí, porque cuando empecé a estudiar lo que me interesaba y lo que yo quería, el mundo se me abrió de una manera, y hoy en día pues ya no hay quien me pare. Sí. Consumo y consumo. No, es que eres imparable, amiga. Y no importa las circunstancias, las situaciones de la vida te traiga y te presente, siempre vas a salir a flote porque yo lo he visto en ti. O sea, esa riqueza pura que traes en el corazón de siempre querer aportar y hacer algo muy diferente por el mundo. Lo vemos también porque haces tus videos de enseñanzas. O sea, todo esto lo haces del corazón, se te va a retribuir, se te va a duplicar, se te va a triplicar. Y va a llegar un momento donde yo sí te miro, o sea, teniendo tu propia fundación y amplificando todos estos caminos. O sea, la verdad, a veces volvemos a lo mismo. La gente no necesita saber de la dimensión de lo que tú estás ahorita afrontando y llevando, pero todo eso es cosecha de tanto y tanto sacrificio que has llevado, tanto a nivel personal como profesional, y la consistencia, la disciplina que tú pones en este camino. O sea, esa inversión de tiempo, de dedicación, de consistencia, se va a pagar. Entonces ya no puedo esperar cuando mire yo Timeless Foundation. Ay, que Dios te escuche, porque sí, en verdad, o sea, creo que el más inmediato sería educación financiera, pero si quiero ir a un poco más adentro de la raíz y en verdad cambiar el mundo, no nada más nuestra cultura, pues ahí comenzaría. Bueno, pues ya lo estamos haciendo un pasito a la vez. Un pasito a la vez. Llegando a tanta gente, tanta audiencia y con todo Ojalá lo que le llegue haces. ese mensaje a alguien y me escuche y diga, vamos a hacerlo. Sí. Vamos a hacerlo. Allá todos los influyentes de todos que están queriendo invertir en algo, aquí hay una excelente idea y que aparte es tan necesario, como dices tú, yo sí soy fiel creyente, igual que tú, de que si no fomentamos esa educación en nuestros jóvenes hoy en día, ¿qué les estamos dejando para un futuro? Ese es el momento. Y ellos son nuestro futuro también. Claro. O sea, estas son las personas que van a estar eligiendo nuestro futuro cuando tengamos 70, 80, 90 años. Y queremos que esa generación sea mucho mejor. Claro. Y para cerrar, pero cortamente, esto en verdad creo que me abrió los ojos fue durante mi viaje a Egipto, porque vi tanta pobreza, tantos niños en la calle. O sea, me impactó tanto que casi no pude disfrutar el viaje hasta que mis amigas casi que, no me cachetearon, pero casi como que me dijeron, mira, no puedes hacer nada al respecto, vamos a disfrutar de que ya estamos aquí. Y la angustia no se me iba. Sí. Y ya después dije, bueno, tal vez no puedo hacer nada ahorita, pero pues sí hay trabajo que hacer. Sí. Y creo que eso, cuando vivimos aquí, eso no lo vemos. Sí. Entonces... tenemos muchos privilegios. Somos muy privilegiados. Por eso creo que comenzar aquí y educarnos, sabiendo de que estamos en el país donde todo es posible, pues genial. Pero ya pensando en algo más grande, sí, no todo el mundo es como... Sí. En este país donde vivimos. Sí. Así que gracias por tenerme. No, claro que sí. O sea, ya ni nos dio tiempo de hablar de los viajes, que ahorita estás en esta etapa también de disfrutar tu vida, de realmente tomar un poquito de aprecio de tanto que te ha costado llegar a donde estás. Entonces sí es a veces algo que se nos olvida, valorar y tomarnos ese espacio también de decir, bueno, es que me lo merezco. Porque, o sea, la chinga que te has puesto no ha sido de gratis. Sí, y yo creo que eso fue lo otro, ¿verdad? Que hace uno acumular y no disfrutar. Y yo creo que yo me pasé mucho de los años tempranos fue haciendo eso, ¿no? Sí. Y pues sí,
Ahora te toca disfrutar. Te lo mereces, amiga. Sí. Disfrútatelo todo. On a budget. Conscientemente. Conscientemente, sí. Muy conscientemente. Muy conservadora. No, pues ha sido un honor que la verdad nos compartas un poquito de tu larga trayectoria, de tu tanta historia. Sé que no va a ser la última vez que vas a estar aquí. Vamos a hablar un poquito más de tus proyectos en un futuro que tengas. Amén. A la puerta, porque sé que son muchísimos y la verdad siempre ha sido un honor no tan solo ser una amiga, ser como una hermana y realmente ver todos esos momentos trascendentales que has tenido a través de tu vida, los buenos, los malos, las enseñanzas, los no tan bonitos, pero que de cierta forma pues te han dejado una lección, ¿no? Sí. ¿Con qué te gustaría dejar a nuestra audiencia? Sueñen, tengan fe, sigan su intuición y traten siempre de ayudar a otra persona. Uh-huh. Si tratan de ayudar a otra persona o hacer algo por un propósito más grande, sin dejarse de por lado. Claro. Hay que contribuir sin tener que sacrificarnos nosotros mismos, pero contribuir de una manera positiva. Uh-huh. Ser algo bueno en este mundo. Sí. Así que eso es lo que me gustaría dejar a las personas que nos están oyendo. Ay, me encanta ese mensaje. Fíjate que ahorita me reflexioné en lo que estás diciendo. Todos y cada uno de mis invitados que he tenido aquí en el podcast, algo que tienen, todos, es esta parte que siempre motivan a la audiencia a ser personas de servicio. Sí. Y es algo que yo he hablado mucho. Cuando uno da, la vida te lo multiplica. Sí. Y cuando lo haces de corazón, la vida te lo multiplica de maneras que ni tú tienes conciencia de cómo se van a manifestar para ti. Y a veces son de la manera más inesperadas. Recientemente estaba trabajando en unos planters y le pregunté a mi persona de mantenimiento, ¿pero dónde compró la madera? Y me dijeron, no, me la regalaron. Bueno, el caso es que después me enteré que era una de mis estudiantes que había regalado la madera para que me hicieran los planters. O sea... ¿Como unas macetas? Son como unas macetas, sí, que tienen unos postes. Entonces... Sí. Yo dije así como que nunca me lo hubiese esperado. No me habían dicho nada, sino que yo indagué y yo dije, pero... Sí, ¿de dónde viene esto? ¿Cuánto me va a salir eso? Porque se ve caro. Y después me enteré que había sido un regalo. Entonces, algo que uno a veces no se espera de la manera... Full circle. Y nada, qué bonito, sí. ¿Verdad? O sea, sentir esas cosas pequeñitas. Y esa es una cosa pequeña, pero han pasado otras cosas, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, tal vez ni tan pequeña, pero sí me explico como que... Sí. abres como un ciclo de energía donde tú das y sigues recibiendo. Entonces es como una manera muy linda de llevar la vida. Sí, que ya en otra ocasión les vamos a contar nuestros secretos de cuando hacemos nuestros círculos de healing que tenemos al principio de año, al fin del año. Y creo que ha sido una de las cosas que yo he apreciado mucho más de nuestra amistad, que a veces yo por lo menos no tenía como esa valoración de que hasta hace reciente, de esa conexión que tú y yo tenemos interna del sentir lo que una otra, a veces sin días de hablar, es así como que wow, y nos conectamos y dice que amiga, ¿estás bien? Y es algo para mí mágico, que lo que dices tú, la energía, ese energy field, ese field de energía que a veces uno no llega a dimensionar, que son cosas que te van conectando a otro nivel. Esto que hablas tú de lo que es recíproco, de cómo la vida te hace el círculo completo de las cosas que das que se te regresan. Uh-huh. Fiel creyente de eso. Así es de que pues te deseo el mejor del éxito, amiga. Sé que van a seguir muchas cosas buenas. Obviamente es un placer y gracias por traer tantas cosas hermosas a nuestra comunidad. Obviamente Freedom Fest, que es uno de mis festivales favoritos. Selena Fest, que he tenido el privilegio ahí de concursar también. Le digo ya, este fue mi último año concursando, pero te voy a seguir apoyando, por supuesto. No, amiga, tienes que seguir cantando. No, mentira. Pero lo has hecho increíble también. Pues es que me encanta el desmadre, pero más que eso es como que ver cómo traes a la comunidad, ver a tantos niños así que tan vestidos como Selena, tan bien padres, o sea, los festivales, a todas nuestras amigas que son vendedores que también estás aportando mucho en apoyarlos. O sea, la verdad, a mí eso me enriquece mucho de ver cómo tú estás creciendo estos festivales y haciéndolos lo que decíamos, un signature event, que ya son festivales que son reconocidos. O sea, culturales, entonces... Qué padre que sigas fomentando eso y pues que siga creciendo mucho más. Gracias. Así de que muchas gracias por haber estado aquí, contado un poquito de tu historia y espero volver a vernos pronto. Que así sea.
Gracias. Pues nos vemos en el siguiente capítulo. Así es de que no se lo pierden. Vamos a estar subiendo todas las ligas. Ya saben dónde contactarla. Taime, estás en todas las redes sociales, Farmhouse y Chuchos Retacos. Yes. Ok, así de que nos vemos a la próxima. Bye.